El abrazo duró apenas 15 segundos, pero bastó para que las 200 personas en el salón de mármol de Villa Esmeralda comprendieran que estaban presenciando el momento en que la verdad se impuso sobre la mentira, la dignidad sobre la arrogancia y la humanidad sobre el poder. Clara Méndez, de 32 años, nunca imaginó que esos brazos fuertes y seguros del ministro de Salud, doctor Raúl Morales, envolviéndola frente a una audiencia de magnates y políticos, pudieran borrar en segundos toda la humillación que había sufrido minutos antes. Pero para entender cómo llegamos a este momento de redención, hay que volver al comienzo de aquella noche, cuando Clara aún contenía las lágrimas y luchaba contra el deseo de desaparecer de aquel lugar donde no pertenecía. La mansión de Ricardo Almonte se erguía como un monumento al exceso. Sus columnas de mármol de Carrara reflejaban la luz de 3 arañas de cristal de Bohemia, cada una valiendo más de lo que Clara ganaba en 5 años. El suelo de espejo multiplicaba infinitamente las siluetas de los invitados, creando una ilusión de grandeza que parecía extenderse más allá de los límites de la realidad. Clara observaba todo aquello con ojos que habían visto mucho sufrimiento, pero también mucha belleza en las pequeñas cosas de la vida. Ella no debería estar allí. Su presencia en aquella cena de gala era una anomalía en el universo ordenado de la alta sociedad de Villa Esmeralda. 3 semanas antes, había salvado la vida de doña Emilia, madre de Ricardo, durante una crisis diabética severa. La anciana, de 86 años, se había desmayado en la acera frente al hospital donde Clara trabajaba. Sin dudarlo, Clara le aplicó los primeros auxilios, llamó a la ambulancia y permaneció junto a la anciana hasta que llegaron los paramédicos. Ricardo Almonte, al enterarse de la situación, insistió en invitar a Clara a su cena anual. «Es lo mínimo que puedo hacer», le dijo por teléfono, con esa voz grave que dominaba imperios empresariales. Clara dudó, pero finalmente aceptó. Ahora, parada en medio de aquel salón opulento, con su único vestido de cóctel, azul marino, sencillo, comprado en una tienda por departamentos hace 2 años, se sentía como una intrusa en un mundo que hablaba un idioma que ella no comprendía. Los demás invitados circulaban como piezas de un ballet coreografiado. Las mujeres, deslumbrantes en sus vestidos de alta costura, se movían con la gracia artificial de quienes habían aprendido desde pequeñas a ocupar esos espacios. Los hombres, impecables en sus esmóquines a medida, gesticulaban con la seguridad de quienes nacieron para mandar. Clara observaba todo aquello con una mezcla de fascinación e incomodidad, sintiéndose simultáneamente invisible y excesivamente visible. Recordaba su infancia en la periferia de Villa Esmeralda, donde las casas eran pequeñas y los sueños, paradójicamente inmensos. Su madre, doña Elena, había trabajado como empleada doméstica en casas como esa. Clara solía acompañarla en las vacaciones escolares, jugando silenciosamente en los jardines de las mansiones mientras su madre enceraba pisos y doblaba ropa. Incluso de niña, notaba cómo su madre se volvía casi invisible para los patrones, como si fuera parte del mobiliario. «Hija mía», decía doña Elena durante los largos viajes en autobús de regreso a casa, «tú vas a estudiar, vas a ser alguien en la vida, no vas a necesitar limpiar la casa de los demás». Clara había estudiado, se graduó en enfermería, se especializó en cuidados paliativos. Pero allí estaba ella, rodeada por la misma invisibilidad que había envuelto a su madre décadas atrás. La cena se sirvió con un ritual de precisión militar. Camareros uniformados circulaban con platos que parecían obras de arte, vinos que costaban más que el alquiler mensual de Clara y conversaciones que bailaban entre negocios, política y chismes de la sociedad. Clara comió en silencio, respondiendo educadamente cuando alguien se dirigía a ella, pero manteniéndose al margen de las conversaciones. Fue entonces cuando Ricardo Almonte se levantó, golpeando ligeramente su copa de cristal con una cucharilla de plata. El tintineo musical hizo que el salón callara instantáneamente. Sonrió, esa sonrisa que había conquistado contratos millonarios y corazones influyentes. «Mis queridos amigos», comenzó, su voz resonando por el salón,
Antes de continuar con nuestra maravillosa noche, me gustaría compartir con ustedes una pequeña curiosidad. Sus ojos se posaron sobre Clara, quien sintió que se le encogió el estómago. Clara, por favor, levántate. Clara vaciló. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Lentamente se levantó, con las piernas tembloras, el rostro ardiendo de vergüenza anticipada. Clara aquí presente, continuó Ricardo, su voz adquiriendo un tono condescendiente que Clara reconoció inmediatamente, trabaja cuidando a personas enfermas. Imaginen, pasa todo el día limpiando heridas, cambiando pañales, consolando a gente que está, bueno, no exactamente en su mejor momento. Una risa baja recorrió la mesa. Me pareció interesante que escucharan un poco sobre cómo es esa vida. Después de todo, nosotros aquí estamos tan lejos de esa realidad. Clara sintió que el mundo se le venía abajo. Cada palabra de Ricardo era una cuchilla afilada, cortando su dignidad en pequeños pedazos. Podía ver en los rostros de los invitados una mezcla de morbosa curiosidad y desprecio apenas disimulado. Algunos susurraban entre ellos, otros la observaban como si fuera un animal exótico en un zoológico. Entonces, Clara, dijo Ricardo, la sonrisa ensanchándose, ¿cómo es ser pobre y trabajar cuidando de personas por un salario mínimo? Debe ser desafiante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara sentía 200 miradas sobre ella, esperando su reacción. Podía sentir las lágrimas formándose, pero se negaba a llorar frente a esas personas. No les daría esa satisfacción. Lentamente levantó la cabeza y miró directamente a Ricardo. Cuando habló, su voz salió clara y firme, cargada de una dignidad que ninguna humillación podía robar. «Es difícil, señor», dijo, cada palabra pesada de verdad, «pero al menos puedo dormir tranquila con lo que hago». La simplicidad de la respuesta tomó a Ricardo por sorpresa. Él esperaba lágrimas, desesperación, quizá rabia, no esperaba esa serenidad devastadora. Algunos invitados rieron nerviosamente, pero la mayoría permaneció en silencio, sintiendo que algo había cambiado en el ambiente de la sala. Clara estaba a punto de sentarse cuando las puertas dobles del salón se abrieron. Un hombre alto e imponente entró, sus pasos resonando en el mármol. El doctor Raúl Morales, ministro de Salud, era una figura conocida en todo el país. Alto, con cabello canoso perfectamente peinado y ojos que parecían cargar el peso de decisiones que afectaban millones de vidas, irradiaba una autoridad natural que hizo que todo el salón se enderezara. Ricardo inmediatamente se adelantó para saludarlo. «Ministro, qué honor tenerlo aquí con nosotros, esperábamos su llegada». Pero el doctor Morales apenas miró a Ricardo. Sus ojos recorrieron la sala hasta posarse sobre Clara, que aún estaba de pie, temblando ligeramente. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El rostro del ministro se transformó, pasando de la compostura oficial a una emoción profunda y genuina. «Clara», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Mi querida Clara». Clara lo miró, confundida. Había algo familiar en ese rostro, pero no podía identificar qué. El ministro comenzó a caminar en su dirección, abriéndose paso entre las mesas, ignorando completamente a los invitados atónitos. Cuando se acercó, Clara finalmente reconoció. El hombre frente a ella era Raúl Morales, sí, pero también era el esposo de doña Elena, la paciente que ella había cuidado 2 años atrás. Doña Elena, que sufría de cáncer terminal y había pasado sus últimos meses bajo el cuidado de Clara. Raúl Morales, que en ese entonces era solo un médico respetado, aún no ministro, y a quien ella había conocido solo brevemente durante algunas visitas. Sin decir una palabra, el doctor Morales abrió los brazos y envolvió a Clara en un abrazo fuerte y cálido. Clara se sintió protegida por primera vez en aquella noche interminable. Podía oír los murmullos de confusión de los invitados, pero en ese momento nada más importaba. Cuando finalmente se separaron, el doctor Morales mantuvo las manos en los hombros de Clara y se volvió hacia el salón silencioso.
Su voz, cuando habló, cargaba una autoridad que hizo que todos los presentes se callaran instantáneamente. Señoras y señores, comenzó, permítanme presentar a una de las mujeres más importantes de mi vida. Su voz resonó en el salón como un suave trueno. Esta es Clara Méndez. Ella cuidó de mi esposa, Elena, durante sus últimos meses de vida. Ella sostuvo la mano de Elena cuando el dolor era insoportable. Ella la consoló cuando el miedo la dominaba. Ella fue la última persona que Elena vio antes de cerrar los ojos para siempre. El silencio en el salón era absoluto. Ni siquiera el tintineo de los cristales de la lámpara de araña rompía la quietud solemne. Pero no fue solo eso, continuó el doctor Morales, su voz ganando intensidad. Clara también cuidó de mi hija Isadora durante ese período terrible. Isadora tenía solo 16 años y se estaba destruyendo viendo a su madre decaer. Clara la abrazó, la consoló, la ayudó a encontrar fuerza para continuar. Fue por la compasión y la sabiduría de Clara que mi hija volvió a sonreír. Hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asentaran sobre la audiencia como lluvia en tierra seca. Esta mujer, dijo, su voz ahora cargada de emoción, que hace pocos minutos fue humillada por su condición social, es más noble que muchos de nosotros aquí dentro. Ella posee algo que el dinero jamás puede comprar, la capacidad de amar incondicionalmente, de cuidar sin esperar recompensa, de mantener la dignidad incluso cuando el mundo conspira contra ella. Clara sentía las lágrimas resbalando por su rostro, pero ahora eran lágrimas de alivio, de reconocimiento, de una validación que había esperado toda su vida sin saber que la necesitaba. El doctor Morales se volvió hacia Ricardo, que estaba pálido y visiblemente incómodo. «Señor Almonte», dijo, su voz adquiriendo un tono gélido, «espero que usted comprenda el privilegio que fue tener a Clara en su casa esta noche. Ella es un tesoro nacional, una de las personas que hacen de este país un lugar mejor para vivir». Ricardo intentó disimular su incomodidad con una sonrisa forzada. «Ministro, claro que reconozco la importancia del trabajo de Clara. Yo solo...» «¿Solo qué?», el doctor Morales lo interrumpió, su voz cortante como una navaja. «Solo pensó que sería divertido humillar a una mujer que dedica su vida a cuidar de los demás. Solo pensó que ella no merecía el mismo respeto que usted demuestra a sus invitados más acaudalados». El silencio que siguió fue mortificante. Clara podía ver a los fotógrafos de la prensa que habían sido invitados para registrar el evento social, capturando cada momento. Los flashes disparaban discretamente, inmortalizando la escena. El doctor Morales se volvió de nuevo hacia Clara. «Mi querida», dijo, su voz volviendo a ser cálida, «me gustaría que usted supiera que Elena hablaba de usted hasta el final. Ella decía que usted era su ángel guardián, que Dios la había enviado para hacer su partida más suave. Ella murió en paz porque sabía que usted estaría allí para cuidar de nuestra hija». Clara no podía dejar de llorar. 2 décadas de trabajo silencioso, de cuidado anónimo, de amor dado sin expectativa de retorno, finalmente estaban siendo reconocidas. En las semanas que siguieron, la vida de Clara cambió completamente. La foto de ella siendo abrazada por el ministro se volvió viral en las redes sociales con la leyenda «Humildad que silencia al poder». Periódicos de todo el país repercutieron la historia. Clara fue entrevistada por programas de televisión, invitada a conferencias en universidades y hospitales, homenajeada por asociaciones de profesionales de la salud. Pero con el reconocimiento llegó también una responsabilidad que ella jamás había imaginado. Clara descubrió que su historia había tocado profundamente a la gente común, aquellas que como ella trabajaban en silencio, cuidando, sirviendo, amando sin esperar reconocimiento. Ella comenzó a recibir cartas de cuidadoras, enfermeras, auxiliares de limpieza, todas contando sus propias historias de dignidad preservada en medio de la invisibilidad social.
Fue entonces que Clara percibió que su verdadera vocación va más allá del cuidado individual. Tenía una voz que podía hablar por los invisibles, por los que sirven sin ser vistos. Comenzó a dar charlas sobre la importancia de los cuidadores, a defender mejores condiciones laborales para los profesionales de la salud, a luchar por el reconocimiento social para aquellos que dedican sus vidas al bienestar de los demás. Organizaciones no gubernamentales la buscaron para ser la portavoz de campañas nacionales. Universidades la invitaron a hablar sobre ética en el cuidado. Hospitales la homenajearon como símbolo de la vocación humanitaria. Clara, que había pasado la vida cuidando de los demás, ahora cuidaba de una causa mayor, la dignidad de los cuidadores. Ricardo Almonte, por otro lado, vio su vida desmoronarse de forma gradual, pero inexorablemente. La imagen de él humillando a Clara se había vuelto viral, pero no de la forma que él deseaba. Memes circulaban en las redes sociales, empresas comenzaron a cuestionar sus prácticas de responsabilidad social, contratos fueron cancelados. Por primera vez en su vida, Ricardo descubrió que existían consecuencias que el dinero no podía comprar o silenciar. 6 meses después de la fatídica cena, Ricardo estaba en su oficina, observando por la ventana el movimiento de la ciudad que había dominado durante décadas. Su imperio empresarial no se había derrumbado completamente, pero estaba significativamente afectado. Más que eso, había perdido algo que nunca supo que poseía: el respeto de las personas que realmente importaban. Fue entonces que vio en la televisión una entrevista con Clara. Ella estaba en un hospital, rodeada de enfermeros y cuidadores, hablando sobre la importancia de la empatía en el cuidado. Cuando el entrevistador preguntó sobre lo que había sucedido en la mansión de Ricardo, Clara respondió con una serenidad que lo dejó sin palabras. Lo que el señor Almonte hizo esa noche dice más sobre él que sobre mí, dijo, mirando directamente a la cámara. Actuó desde un lugar de inseguridad, de necesidad de sentirse superior. Lo entiendo. Todos nosotros, en algún momento, intentamos sentirnos más grandes, disminuyendo a los demás. Pero yo elijo perdonar. Elijo no cargar con rabia o resentimiento, porque mi fuerza no viene de la aprobación de los demás, viene de algo que él nunca va a poder entender: el amor genuino al prójimo. Ricardo apagó la televisión y se sentó en su sillón de cuero. Por primera vez en décadas se preguntó quién era realmente. Sin los artificios del poder, sin la armadura del dinero, sin la protección de la posición social, ¿quién era Ricardo Almonte? La respuesta lo asustó. Era un hombre vacío, que había construido una vida entera intentando impresionar a personas que en el fondo no se preocupaban por él. Había acumulado riqueza, poder, influencia, pero nunca había sentido la satisfacción profunda que veía en los ojos de Clara en esa entrevista. Algunos meses después, las historias sobre los cuidadores y la importancia de sus trabajos continuaron compartiéndose, inspirando a una nueva generación de personas a valorar no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. La jornada de Clara se convirtió en un símbolo de cómo la verdadera nobleza no viene de títulos o dinero, sino de la capacidad de amar y servir con dignidad. Clara continuó su trabajo, pero ahora con una plataforma mayor. Nunca olvidó sus orígenes, nunca perdió la sencillez que la definía. Incluso cuando hablaba ante auditorios llenos, mantenía la misma humildad y autenticidad que había demostrado en esa difícil noche en la mansión de Ricardo. En una de sus últimas entrevistas, a Clara le preguntaron qué mensaje le gustaría dejar a las personas que se sienten invisibles, olvidadas, desvalorizadas. Ella sonrió, con esa misma serenidad que había conquistado el corazón de todo el país. Yo diría que el valor de una persona nunca está determinado por cómo los demás la ven, respondió. Su valor viene del amor que pones en el mundo, de la gentileza que ofreces, de la diferencia que haces en la vida de otras personas. No importa si nadie está mirando, no importa si nadie está aplaudiendo. Lo que importa es que tú eliges ser buena, eliges cuidar, eliges amar,
Y eso nadie te lo puede quitar. La fiesta de Ricardo Almonte había terminado de esa manera única, pero la historia de Clara apenas comenzaba. Había descubierto que su verdadera vocación no era solo cuidar de individuos, sino cuidar de toda una categoría de personas que, como ella, habían sido olvidadas por la sociedad. Lo que comenzó como una noche de humillación se transformó en un movimiento de reconocimiento y dignidad. Clara había probado que a veces todo lo que una persona necesita es alguien que la vea verdaderamente, que reconozca su valor, que valide su existencia. Y así, en esa mansión de mármol en Villa Esmeralda, donde el lujo había intentado opacar la humanidad, la luz más brillante esa noche no vino de ningún candelabro de cristal, sino del corazón de una mujer que había elegido amar, cuidar y perdonar. Clara había descubierto que su verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en lo que era capaz de dar, y esa era una riqueza que ninguna humillación podía disminuir, ningún poder podía comprar y ningún tiempo podía destruir. El abrazo de 15 segundos había cambiado todo, pero lo que realmente transformó esa noche y todas las noches que siguieron fue la elección de Clara de mantener su dignidad intacta, independientemente de cómo el mundo eligiera tratarla. Había aprendido que la verdadera victoria no está en humillar a quien nos humilla, sino en continuar siendo quienes somos, con toda la integridad y el amor que llevamos dentro de nosotros. Y esa lección, simple pero profunda, resonó mucho más allá de los muros de la mansión de Ricardo Almonte, tocando corazones y transformando vidas en todo el país. Clara se había convertido en más que una cuidadora, se había convertido en un símbolo de esperanza para todos aquellos que creen que la bondad, al final, siempre triunfa sobre la crueldad, y que la dignidad humana es el bien más precioso que poseemos. Es algo que se construye con acciones, día a día. Pero creo que las personas pueden cambiar, señor Vargas. Mi padre también creía en eso. Pasaron los años. Elena construyó una brillante carrera diplomática, siempre guiada por los principios que había aprendido de su padre. Se convirtió en especialista en mediación de conflictos internacionales, usando su experiencia personal con la injusticia para ayudar a otros a encontrar caminos hacia la reconciliación. Claudio, por su parte, transformó completamente su enfoque a los negocios. Creó una fundación de apoyo a familias de diplomáticos y funcionarios públicos que enfrentaban acusaciones injustas, financiando investigaciones independientes y apoyo legal. No era una forma de redimirse completamente, pero era un comienzo. Una tarde de primavera, 5 años después de aquella noche transformadora en la mansión de los Vargas, Elena recibió una carta inesperada. Era de Ler Müller, el empresario alemán que había presenciado su revelación. «Estimada embajadora Muñoz», escribía él, «le escribo para informarle que nuestra empresa está estableciendo un programa de becas para jóvenes de países en desarrollo interesados en carreras diplomáticas. Nos gustaría llamarlo Programa Antonio Muñoz, en homenaje a su padre y a los valores que representaba. Esperamos que acepte ser nuestra primera conferenciante oficial». Elena sonrió, recordando las palabras de su padre sobre cómo una persona puede impactar positivamente el mundo. Antonio Muñoz había muerto creyendo que su vida había sido un fracaso, pero su hija había probado que su legado de integridad continuaría influenciando a futuras generaciones. Esa noche, Elena llamó a su madre, que se había mudado al campo después de la muerte de su marido, todavía herida por la injusticia que habían sufrido. «Mamá», dijo Elena, «tengo una noticia para ti. Papá tendrá un programa de becas con su nombre. Jóvenes de todo el mundo aprenderán sobre diplomacia e integridad, llevando el nombre de Antonio Muñoz». Escuchó a su madre llorar del otro lado de la línea, pero eran lágrimas de alegría y orgullo. «Tu padre siempre dijo que serías especial, Elena. Sabía que harías cosas extraordinarias». «No, mamá. Él hizo cosas extraordinarias. Yo solo tuve la suerte de ser su hija y aprender de su ejemplo. Todo lo que he logrado es porque él me enseñó que la verdad, la paciencia y la compasión son más poderosas que cualquier riqueza o influencia».
Cuando colgó el teléfono, Elena salió al balcón de su apartamento en Londres. La ciudad se extendía ante ella, millones de vidas entrelazadas, cada una cargando sus propias luchas, sus propias esperanzas, sus propias posibilidades de redención y transformación. Pensó en el viaje que la había traído hasta allí, de la joven destrozada por la injusticia sufrida por su padre hasta la respetada diplomática que era hoy. Pensó en cómo la humillación planeada por Claudio aquella noche se había transformado en el momento de su mayor victoria. Pensó en cómo la arrogancia y la crueldad, cuando se enfrentan con dignidad y verdad, revelan su propia debilidad. Pero principalmente pensó en su padre, y en cómo él estaría orgulloso de saber que su muerte no había sido en vano, que su integridad había plantado semillas que florecerían mucho más allá de su propia existencia. Elena respiró hondo, sintiendo por primera vez en su vida adulta una paz completa. Había honrado la memoria de su padre, había encontrado justicia sin sacrificar su propia humanidad, había transformado el dolor en propósito y la humillación en triunfo. A la mañana siguiente, comenzaría a trabajar en el discurso de inauguración del programa Antonio Muñoz. Hablaría a jóvenes de todo el mundo sobre cómo la verdadera nobleza no viene del nacimiento o la riqueza, sino de las elecciones que hacemos cuando nadie está mirando. Sobre cómo la paciencia y la inteligencia pueden derrotar a la arrogancia más poderosa. Sobre cómo a veces la mayor victoria es aquella que transforma no solo nuestras propias vidas, sino también las vidas de aquellos que nos hicieron daño. Y cuando terminara su discurso, Elena sabía que sentiría la presencia de su padre a su lado, orgulloso de la hija que había aprendido sus lecciones más importantes, que la dignidad es inquebrantable, que la verdad siempre prevalece y que el amor puede triunfar sobre el odio, incluso cuando parece imposible. La historia de Elena Muñoz se convirtió en leyenda en los círculos diplomáticos, no solo por el ingenio de su estrategia o la justicia de su causa, sino por la forma en que había elegido buscar la verdad. Ella probó que es posible vencer sin convertirse en aquello que combatimos, que es posible buscar justicia sin perderse en la sed de venganza. Años más tarde, cuando jóvenes diplomáticos le preguntaban sobre aquella noche en la mansión de los Vargas, Elena siempre terminaba su respuesta de la misma forma. Mi padre me enseñó que nuestra verdadera medida no está en lo que hacemos cuando somos admirados, pero en lo que hacemos cuando somos subestimados. Aquella noche simplemente elegí honrar sus enseñanzas. Y así, la humillación planeada se había convertido de hecho en justicia poética. No a través de la destrucción del oponente, sino a través de la revelación de que la dignidad silenciosa y la verdad paciente son al final las fuerzas más poderosas del mundo. La arrogancia había encontrado su espejo más cruel, la sabiduría compasiva de quien lleva la luz incluso en las tinieblas más profundas. A partir de ese día, nada volvió a ser igual, para Elena, para Claudio y para todos los que presenciaron el momento en que una empleada simple se reveló como la hija de un diplomático honrado, probando que el verdadero poder no reside en humillar a los demás, sino en elevarse a sí mismo a través de la verdad, la justicia y la compasión inquebrantable. La historia de Elena Muñoz se convirtió en leyenda en los círculos diplomáticos, no solo por el ingenio de su estrategia o la justicia de su causa, pero por la forma en que había elegido buscar la verdad. Ella probó que es posible vencer sin convertirse en aquello que combatimos, que es posible buscar justicia sin perderse en la sed de venganza. Años más tarde, cuando jóvenes diplomáticos le preguntaban sobre aquella noche en la mansión de los Vargas, Elena siempre terminaba su respuesta de la misma forma. Mi padre me enseñó que nuestra verdadera medida no está en lo que hacemos cuando somos admirados, pero en lo que hacemos cuando somos subestimados. Aquella noche simplemente elegí honrar sus enseñanzas. Y así, la humillación planeada se había convertido de hecho en justicia poética, no a través de la destrucción del oponente, sino a través de la revelación de que la dignidad silenciosa y la verdad paciente son al final las fuerzas más poderosas del mundo. La arrogancia había encontrado su espejo más cruel, la sabiduría compasiva de quien lleva la luz incluso en las tinieblas más profundas. A partir de ese día, nada volvió a ser igual,
para Elena, para Claudio y para todos los que presenciaron el momento en que una empleada simple se reveló como la hija de un diplomático honrado, probando que el verdadero poder no reside en humillar a los demás, sino en elevarse a sí mismo a través de la verdad, la justicia y la compasión inquebrantable.